Hola chicos, con ustedes, hola, me llamo Fernando Gaibor. Esa demanda dije que dediqué unas palabras hace un rato en el grupo, si no las vieron mejor, si las vieron, bueno, ya fue. Ya. Sí, hay un grupo de ayudantías, ya luego, únete. Esta va a ser la primera clase formal como tal, este es el horario de ayudantías, y vamos a meternos bien con cinemática, ya. En el Teams ustedes vieron que están dos grabaciones, si no las han visto, están ahí. Donde aquí tratamos lo que eran integrales, cómo se integran las integrales a la redundancia en el mundo de la física. ¿Ya? Vimos una pequeña parte porque hay cosas más allá. Entonces, estas dos sesiones las hicimos ¿por qué? Porque el profesor le tareas y obviamente no saben resolverlas y buscaban ayuda, de parte estoy. Pero ahora vamos a explicar en sí qué es la cinemática, cómo funciona y cómo se va a manejar todo ese asunto. Entonces, ¿qué es la cinemática? La cinemática como tal es la ciencia que explica movimiento de las cosas, como esta pelota que vaya en línea recta, me la pasas por favor. Esta pelota, ya debería ser, no, que se ve también. Ya, pelota que sube, baja, va a parábola, si yo la mando corriendo, acelera, si te estrellas con algo, ¿qué es lo que pasa? Eso se ve más en cinemática, ¿no? Fuerzas elásticas, estas vainas, pero por ahí vamos, ya. Cinemática es el estudio de movimiento y dinámica, ¿qué causa ese movimiento? ¿Qué fuerza estamos haciendo? Y también parte de energía, de cómo se traduce esa energía en un movimiento. Pero como estamos preguntando bastante, todos nos basamos en movimiento y es lo que vamos a analizar ahora. ¿Qué es un movimiento? Un movimiento es pasar de un punto A a un punto B siguiendo una cierta trayectoria o, bueno, una cierta trayectoria con un cierto comportamiento. Si nosotros nos movemos en línea recta, es movimiento rectilíneo. Y fácil. Si además lo hacemos con rapidez o velocidad constante, es m de u, ¿no? Bien. Pero no las cosas siempre las hacemos recto, no lo hacemos todo de uno. Muchas veces solemos darnos vueltas, y esas vueltas pueden ser, por ejemplo, usar una trayectoria parabólica, que vendría a ser cosa, comportamiento parabólico como tal, es una parábola, es algo que sigue el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Y existe otro tipo de movimiento, que vendría a ser movimiento circular, que, tal como le indica el nombre, es movimiento en círculos. Ahora, esta definición de que viene a ser en círculos es un tanto limitante, porque el movimiento circular nosotros lo encontramos en cualquier parte en la que nosotros nos encontremos dentro de una cura. Ya vamos a ver cómo se hace eso, qué fórmula se usa. Para eso, movimiento circular. Movimiento circular también puede ser uniforme, uniformemente variado. Veremos cuál es cuál caso. Y por último, hay movimientos aleatorios. Como que si no nos dio ganas de decir una parábola ni una recta, sino nos vamos recto, luego otra vez recto, luego una parábola, luego una vuelta, ya, movimientos aleatorios. Entonces, ¿qué ponemos en movimientos aleatorios? Esos van a ser los cuatro tipos de movimientos que vamos a analizar y vamos a ver qué características tiene cada uno. Ayer en la clase de integrales y derivadas, otra vez, demostramos de dónde salen las fórmulas que ustedes conocen de colegio, ¿no? ¿Vieron la grabación? ¿Vieron la demostración? Entonces, está en el libro igualmente. Pero nosotros partimos de definiciones. ¿Cuáles son las definiciones? Posición es en qué lugar estás en el espacio. Y aquí lo ponemos con X, lo más recomendado es ponerlo con R, que es general, no para X y para Y, para Z también. Tenemos, aparte de posición, algo que viene a ser la velocidad, que es qué tan rápido nosotros nos movemos. ¿Ya? R para T. Y por último, tenemos la aceleración. Ya estoy entrando en la clase. Sí. Ya. Falta el Lima. Que me dijeron a las dos, disculpo por interrumpir. Sí. Me dijeron a las dos, pero no sé si te falta algo aquí. Seguramente van a venir más estudiantes, pero implementos no, estamos bien. Me avisas si les hace falta algo, ¿ya? Ya, vale, gracias. No te preocupes. Y por último tenemos la aceleración, que viene a escribir cómo cambia la velocidad respecto al tiempo. ¿Ya? Ya, esto aquí, si bien se ven como fracciones, no las ven como fracciones, no ven como divisiones, sino es el respecto a. Ya vamos a explicar por qué. Esto aquí, lo que vamos a poner, se puede apreciar como fórmulas, se puede apreciar como números, realmente son vectores. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las cosas que vamos a ver en física son vectores, a excepción de energía. Entonces, si nosotros hablamos de vectores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener bien claro cómo se maneja un vector. ¿Ya? ¿Qué es lo que cambia su comportamiento? ¿Qué es lo que cambia el comportamiento de un vector? Otro vector. Por ejemplo,
ejemplo, estamos en la posición A, ya vamos a la posición B y de aquí vamos a la posición C. ¿Cómo sería? Un vector de aquí para acá. Y si nosotros queremos llegar de la posición B a la posición C, ¿qué hacemos? Le metemos otro vector, ¿no? Nuestro vector de posición, ¿qué pasa? Cambió dos veces. Primero estábamos aquí, bueno, se puede decir que tres. Primero estábamos aquí, punto 1. Luego nuestra posición estuvo aquí, x2. Y luego nuestra posición estuvo por acá. ¿Ya? ¿De qué dependió esto? Del otro vector que está haciendo que cambie su comportamiento. Listo. También los números pueden cambiar el comportamiento de un vector. Con eso me refiero a las multiplicaciones, ¿no? Si hacemos un vector por 2, por 3, por -1. Pero si no me cambia de dirección y no me molesta tanto, y aparte sé que ustedes ya saben manejarlo. Esto. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más nos importa cuando hablamos de vectores? Vemos cómo cambia su comportamiento, pero también debemos tener en claro algo. Los valores de las cosas que nosotros ponemos cuando nos referimos a vectores, más que nada, suelen ser relativas. ¿Ya? ¿A qué me refiero que suelen ser relativas? A que no son verdad absoluta. Tú aquí te llamas, ¿cómo? Anthony. Te vas a China, te vas a seguir llamando Anthony. Te vas a Estados Unidos, te vas a llamar Anthony. Eso es algo que no cambia con donde estés, ¿no? En cambio, el valor de tu billete, no sé, digamos que tienes un billete de 5 en tu mano. Aquí vas a Venezuela. ¿Cuánto cuesta allá? ¿Por qué puedes comprar allá? Es relativo, ¿no? Te vas a Argentina, está también con inflación, el que puedes comprar es relativo. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas cambian respecto a donde las estés viendo. Entonces, dicho eso, dicho eso, nosotros tenemos que definir un marco de referencia. ¿Por qué? Porque si nosotros no definimos un marco de referencia, todo lo que nosotros hagamos solamente lo vamos a entender nosotros, o a veces ni siquiera nosotros porque nos perdemos de dónde cogí esto respecto a qué, y ahí se daña todo. ¿Ya? Además, en rúbrica está, si ustedes no ponen un marco de referencia, el profesor puede ponerles 0 en la parte de referencia. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que ustedes están cogiendo. O sí saben, pero se hacen los locos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer las cosas formalmente y justificar todo lo que hacen. Así que la definición es relativa. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos definido un marco de referencia y es algo que se trató en el ejercicio de ayer. ¿Qué ejercicio? Ayer teníamos un ejercicio donde había una rampa, y una rampa era una pista de golf inclinada. Ya, aquí era el punto B, aquí era el punto A, esto era una instancia D. ¿Y qué es lo que nos pedían encontrar? No con datos, puedes ver la grabación por si acaso. Pero teníamos un dato, ¿no? Teníamos la velocidad inicial, que era 40 metros por segundo, si no me equivoco. El ángulo de la velocidad respecto a la horizontal era 25 grados. Y el ángulo de inclinación de la rampa respecto a X era de 5 grados. Entonces, ¿dónde está lo relativo aquí? Todavía no hemos puesto. ¿Dónde está la relatividad? Ya, ¿por qué estamos molestando con eso? Porque para hacer lo que sea que hayamos hecho aquí, teníamos que definir de dónde partimos, cuál va a ser nuestra posición inicial. Obviamente, lo más es trabajar con números positivos, ¿no? Y por eso en la grabación de ayer que les dije, ustedes van a poner su marco de referencia en el punto más bajo de su eje. Si mi pelota va del punto A al punto B, ¿dónde vendría a poner yo mi sistema de referencia? Va a menos la altura, en el punto más bajo. ¿Por qué? Porque ahí mi altura va a ser cero, ¿no? Pero ustedes pueden poner en cualquier otro punto. Si ustedes pusieran su altura aquí, ¿qué va a pasar? Su altura aquí va a ser cero, pero su posición final va a ser negativa, ¿no? Menos algo. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no? Es mejor. Entonces, ustedes van a poner su altura en el nivel más bajo que puedan encontrar en su ejercicio. ¿Y qué más? Nosotros no estábamos trabajando solo en una dimensión, estamos trabajando en dos. Se podría también en tres, ya vamos a explicar por qué. Y dicho eso, nosotros no solo arreglamos altura, sino también arreglamos posición horizontal. ¿Ya? Lo recomendado es, donde ustedes inician, van a poner su eje horizontal. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden contar su posición inicial como que, como x igual a 0, por ahí arranca. ¿Ya? Entonces, con lo que hemos hecho aquí, identificando nuestros puntos de inicio y los puntos más bajos, nosotros aquí hacemos nuestro plano cartesiano y ¿qué decimos? Hacemos x positivo a la derecha, y positivo para arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué seguía en ese ejercicio? Les pedían allá la parte de la distancia esa, qué tiempo le tardan en llegar de A hasta B, así. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Escribir fórmulas, ¿ya? Las fórmulas de movimiento parabólico, que son las que se demostraron ayer.
Vamos a hacer eso rápido, como dije, ya está demostrado y también está en el libro. ¿Qué demostración se hace? Ya, partimos de la definición que les hice más arriba, que la aceleración, pero parece no es. La aceleración es el cambio de velocidad respecto al tiempo. ¿Ya? Como nosotros estamos metiéndole cálculo a las cosas, usamos diferenciales, porque con esto nosotros representamos que es un cambio muy pequeño. Y como mostré en la clase de introducción, integrales y derivadas, estas cosas se aplican cuando son cosas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque al hacer las cosas muy pequeñas, básicamente son rectas. Que como son rectas, podemos trabajar como que fuera una cosa en una recta, que fue lo que se demostró ahí para encontrar la pendiente. Entonces, por eso lo justificamos con que usamos diferenciales y no la fracción directa. ¿Ya? Esto está mal, esto sí. Entonces, como estamos trabajando con diferenciales, ¿qué es lo que hacemos? O la pendiente de la que está haciendo, ¿no? ¿Sí? Exactamente eso es una derivada. ¿Ya? Entonces, nada, ¿qué hacemos? Esto trabaja como una división normal. Entonces, nosotros queremos generar la fórmula de velocidad, entonces despejamos velocidad. ¿Cómo se lo hace? Mandando al otro lado, pero mandando el dt que está abajo dividiendo al otro lado multiplicar. Entonces tenemos dv igual a aceleración por dt. Listo. Se dan cuenta que nos está estorbando algo más y viene a ser el diferencial. Entonces, ¿cómo nos hacemos el diferencial? Integrando. ¿Por qué? Porque la integral viene a ser como que volvernos a alejar. Ya no estamos haciendo el zoom, ahí microscopio, esa vaina, sino nos alejamos. Entonces, con esto volvemos el cambio y ya con las reglas de integración, ya tienes que ver de esa clase. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. Ajá. Por eso se llaman también antiderivadas. Y de hecho, en mi tiempo, las integrales se veían en segundo parcial, derivadas en primero, y dentro del examen, de primer parcial estaba que hagas una antiderivada. O sea, obviamente, sin saber cómo se integra, obviamente podían haber leído antes, ¿no? Pero es como que razonando, cómo haces ese cambio, cómo lo devuelves. Pues, alístense, igual ya lo vieron conmigo, como sea. Entonces, bueno, siguiendo con la fórmula esta, ¿qué es lo que se hace? Despejamos la velocidad final, que viene a ser la función, y salió la fórmula que conocemos de colegio. ¿Ya? ¿Qué procede? Seguir usando la definición. ¿Qué definición? Aquí la velocidad es el cambio de posición respecto al tiempo, es lo mismo, se lo aplica con diferenciales. Entonces, como ya vieron, ¿qué es lo que se hace? Se despeja de x, se manda el dt, lo va a multiplicar, diferencial más aceleración tiempo, por dt, e integramos. ¿Sí? Ambos. Y lo mismo. Ya, tienes que ver esa clase otra vez. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos posición final menos posición inicial, o la velocidad inicial por tiempo, más aceleración, tiempo al cuadrado sobre 2, que son las reglas integrales, y despejamos posición final, que es nuestra función. Entonces lo hacemos y nace la otra ecuación que conocemos de colegio. ¿Ya? Está ahí. Por último, está también la ecuación cuadrática. No sé, me gusta decirlo así, la de velocidad al cuadrado, que a priori no tiene nada de sentido. No, cuando la vieron en colegio se quedan como, ¿cómo memorizo eso si no lo entiendo? Esta fórmula nace ¿de qué? De un truco matemático, ya se le llaman artificios. Nosotros cogemos esta función, nuestra definición, y la escribimos de nuevo. Tenemos aceleración es igual a dv a dt. Belleza. ¿Qué sigue después de eso? Nosotros aquí multiplicamos esto por 1, y sabiendo que 1 puede ser cualquier cosa, no sé, un epsilon a la 0 o un alfa sobre alfa, lo que se cancele nos da 1, nosotros escogemos que ese 1 sea dx a dx. ¿Y qué hacemos? Agrupamos algunas cosas. Agrupamos este y este con este de aquí. ¿Qué nos queda? Nos quedaría dx a dt por db y esto por 1 sobre dx. ¿Qué logramos habiendo hecho esta agrupación? Esto de aquí es dx a dt, velocidad. Estás haciendo cambios. Velocidad. Entonces, nuestra ecuación, ¿cómo queda? Como aceleración es igual a b de b para dx, donde nosotros mandamos al dx al otro lado, a multiplicar. Y hasta aquí, esta fórmula cumple para todos los casos. ¿Qué casos?
No lo dije porque lo había demostrado ayer. Y es que estas fórmulas aquí y sirven. ¿Por qué? Porque como lo dice el libro, la aceleración tiene que ser constante. ¿Ya? Por eso ustedes habrán notado tareas que tienen otro tipo de fórmulas. ¿Por qué tienen otro tipo de fórmulas? Porque la aceleración no es constante. Es una fórmula que ya no es un número. ¿No? Por ejemplo, gravedad, ¿qué es? Es aceleración, pero es 9.8. ¿No? Pero en el libro que está, en los ejercicios, aceleración es igual a un polinomio al cubo, a la quinta, a la 1 medio. ¿Por qué? Porque ahí va a ser variable. ¿Qué es lo que pasa con las variables? Tienen que aplicar reglas de integración. Pero no es nada del otro mundo. Y ya lo tratamos. Dicho eso, aquí nosotros hemos tratado esto como general, es decir, no he definido que la aceleración es constante, ni que es variable. ¿Ya? En el caso de que esa aceleración llegue a ser variable, ustedes solo pueden memorizarse hasta un punto. De ahí lo que les toca hacer es aplicar reglas de integración, como que fuera un polinomio más, tienen que hallar relaciones entre una función y otra, y volverlo a trabajar una vez más como un polinomio más. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso no estamos trabajando eso, no porque estamos demostrando esto de colegio, que es lo que conocemos como aceleración constante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos como si fuera aceleración constante. ¿Qué hacemos de este lado? Integramos otra vez, quedaría, pero déjenme ponerlo eso. Integramos en ambos lados, nos queda de este lado aceleración por posición final, posición inicial. El otro lado que nos queda, velocidad al cuadrado sobre 2, evaluado entre inicial y final, ya porque esta es una integral definida. Entonces, ¿qué es lo que procede? Mandamos este medio al otro lado a multiplicar, nos damos cuenta que esto es un final menos inicial, y siempre que tenemos final menos inicial, eso representa un cambio o un delta. Entonces lo escribimos como delta x, como dijimos, pasamos el 2 al otro lado a multiplicar. ¿Qué nos queda? Nos queda velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Ya? ¿Esto aquí qué significa? La raíz significa evalúo. ¿Ya? Evalúo primero en esta y menos la de abajo. Esto es el cambio. ¿Ya? Esto es el delta. Entonces, nada, aquí hicimos, como se dan cuenta, tenemos velocidad al cuadrado, que es la función, se la evaluó primero en final, luego en inicial, y murió ahí. Entonces, para que quede como la fórmula que nosotros conocemos, despejamos esto, que nos queda, velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado, más 2 aceleración delta x. ¿Ya? Belleza. Estamos bien hasta ahí. ¿Qué sigue? ¿Qué falta? Que hasta ahora nosotros solo hemos visto la parte numérica, pero realmente cómo trabajan ustedes con vectores. La posición, como ya se vio, es sencilla ver cómo cambia con los vectores, ¿no? Si nosotros sumamos velocidad por un tiempo, nos va a cambiar de dirección, nos va a mover el punto. Pero en su tarea hay una pregunta sobre aceleración tangencial y aceleración normal, ¿no? ¿Qué es eso de ahí? ¿Por qué nos dividen la aceleración en dos partes? Sí, está grabando. Sí, sí, lo voy a grabar. Déjame ver si... A ver, aquí de Google. A ver. Ahí también, te perdiste. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Hola? ¿Dónde por allá? Esto no tenía que verlo abierto. No se han perdido nada, porque solo estaba demostrando lo que está ya en las grabaciones. Oye, ¿y tu ñaño? ¿Ah? ¿Y tu ñaño? En clase. Vale, bien. Y, ¿cómo que finalizado? Bueno, estamos grabando, ¿no? No se conectó nadie más, son lámparas. Anyway, sí estamos grabando, tranquilo. Ya. Y lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa con la aceleración? ¿Por qué nos dicen que hay dos tipos de aceleraciones? A nosotros nos dicen que hay dos tipos de aceleraciones, porque la aceleración es lo que provoca cambios en la velocidad, ¿no? Ya se vio eso, la definición está. Y les dije, esto trabaja también con vectores, y más que nada es importante en vectores, como constante. ¿Cómo se da este cambio? Entenderlo, nosotros tenemos que darnos cuenta de que las cosas tangenciales trabajan en una dimensión. ¿A qué me refiero? Si yo tengo este vector aquí inclinado, me van a decir, pero eso no está en una dimensión, está en X y en Y, ¿no? Tenemos componente horizontal, tenemos componente vertical. Eso no está en una dimensión, ¿ya? Y esto es algo que se trató en el grupo, no así con ustedes, sino con un man que me mandó una consulta, no sé si se dan cuenta, estaban ya en el grupo antes.
Había preguntado si la velocidad relativa trabaja en una dimensión, así como en tres dimensiones. Y le dije que el vector se descompone en tres o en una, es relativo. ¿Por qué? Porque si yo hago un plano inclinado, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no escojo este como mi X, ya no escojo este como mi Y. No, se fueron. Sino yo cojo un plano inclinado aquí y lo hago, no sé, lo nombro W y este lo nombro B. ¿En qué dimensiones está ahora mi vector? ¿En cuántas dimensiones? En una sola, ¿no? Y lo mismo puede pasar en tres dimensiones, que fue lo que me preguntó ese. Entonces, lo que nosotros vemos en una dimensión o hasta en dos por facilidad del curso, aplica a tres también. No hay cuarta si se aplica esa vaina. Pero nosotros no estamos estudiando física cuántica, así que no nos importa eso. Exactamente, lo movemos. Y ahorita no traje alambre, mi idea era esa. Pero digamos que esto es un cubo de tres dimensiones, ¿ya? Ya tienes una pluma. Tengo un marcador aquí. Ya, este vector se ve, está saliendo del plano, ¿no? En tres dimensiones. Pero si yo mantengo mi vector fijo y yo muevo mi plano, ¿qué es lo que pasó? Ya no está en tres dimensiones, está solo en una. Entonces, eso fue lo que me preguntó Semán y después yo respondí. Esa explicación gráfica para que se entienda mejor, si no se entendió por escrito. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ¿en qué estaba? Ya. Nosotros vamos a trabajar lo de tangencial y normal para una dimensión. ¿A qué me refiero con eso? Cuando las cosas son tangentes, implica que van a la par con nosotros, tienen la misma inclinación que nosotros, van en la misma dirección que nosotros. Sentido no necesariamente, pero dirección sí. Entonces, ¿qué es la dirección ahora? La dirección no es nada más que la inclinación, ¿ya? Y el sentido viene a ser si vamos para adelante o para atrás. ¿Ya? Esto aquí que está sin flechas simplemente es una dirección, no es un vector. ¿Por qué? Porque un vector tiene tres elementos, ¿no? Magnitud, dirección y sentido. Y le falta el sentido, quizá magnitud asignarle un valor numérico, pero que se nota la diferencia. Dicho eso, este va a ser nuestro vector incompleto de velocidad. Vamos a decirlo incompleto porque no quiero poner las flechas de sentido. Simplemente la velocidad existe ahí. Ahí es. Si nosotros tenemos nuestra aceleración o una parte de la aceleración que está acostada sobre este vector que tiene la misma inclinación, entonces es una aceleración tangente. ¿Por qué? Porque seguimos la definición de tangencia, que está a la par con nosotros, tiene la misma inclinación. Entonces, ustedes se van a encontrar con que no todas las aceleraciones son tangentes. De hecho, les van a pedir que encuentren la aceleración tangente. Ejemplo más, por ejemplo mío, agarra. ¿Qué pasó ahí? Tenemos nosotros un movimiento circular. Bueno, parabólico, pero no circular. ¿Qué aceleración existe en ese movimiento? Si omitimos el impulso que le digo en la mano. Variable por la gravedad total. No es variable, recuerda, la aceleración es constante, pero ¿qué dirección tiene? Hacia abajo, ¿no? Mi aceleración está totalmente hacia abajo, no está inclinada, pero aún así, ¿qué me van a decir? O sea, búscate en un punto, vamos a ponerle en este punto. Búscate en este punto las componentes tangenciales y normales de la aceleración. ¿Cómo o por qué? Ya. La parábola que nosotros estamos viendo es una parábola típica de posición versus tiempo, ¿no? O puede también de posición Y versus posición X, al final se ven similares, pero vamos a asumir que es con tiempo. Tiempo dije, ya. Entonces, ¿cómo lo representamos? ¿Cómo encontramos la parte que es tangente? Ya, la tangencia, una vez más, es respecto a la velocidad. ¿Qué velocidad tenemos aquí? La velocidad, a su vez, es la pendiente de nuestra gráfica de aquí. ¿Cuál pendiente? Depende de qué punto estén ustedes. En este punto, ¿cómo va mi pendiente? Si no la pueden ver, tranquilos, le hacemos un zoom inmenso. ¿Por qué? ¿Qué les dije? Que las derivadas son partes muy pequeñas, como hacer el zoom. Literalmente ahí está el zoom. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ve que esto es básicamente una recta. ¿Hacia dónde está inclinada? ¿Hacia dónde está inclinada esta recta? Para acá, ¿no? Entonces, ese sería mi vector de velocidad. Y como se puede apreciar, mi aceleración tiene un cierto ángulo respecto a la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Déjenme copiar justamente ese ejemplo para hacerlo más rápido. Ya,
dibujamos la dirección de velocidad. Tenemos el vector de velocidad que va para allá abajo. Velocidad. Y tenemos la aceleración que está hacia dónde, hacia abajo también. Vamos a corregir eso de ahí también, ¿sí? Pero por ahora lo manejamos así. Listo. Entonces, ¿cómo encuentran ustedes la parte que es tangente? Siguiendo la definición, que es la parte que va a la par, que tiene el mismo sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es componer esta aceleración en una parte que sea inclinada igual que mi velocidad y en una parte que va a salir de mi velocidad. Entonces, la parte que lleva la misma inclinación, ¿cuál va a ser? La tangente, ¿no? Sería aceleración tangente. En cambio, la otra, por descarte, se puede decir, va a ser la aceleración normal. ¿Cómo las calculamos ahora? Haciendo el ángulo que nosotros tenemos aquí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que aplicamos? Aplicamos trigonometría vaga. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Abajo hay un baño, si quieres irte a mojar la cara. Claro, no sé, bueno, no le iba a detener, pero para que te despiertes. Ya. Ahí quizás no lo puedan ver tan bien, obviamente está inclinado, está feo. Entonces lo que vamos a hacer es darle la vuelta a nuestro vector. Vamos a poner lo que sea horizontal. ¿Ya? Entonces ponemos la velocidad horizontal, tenemos la aceleración igual de inclinada, eso no lo vamos a cambiar. Y el ángulo ese mismo se mantiene. ¿Qué sucede ahora? Que ahora esto no es nada más ni nada menos que un triángulo vago que ustedes conocen de colegio. ¿Qué es lo que le van a hacer? Teniendo ustedes la hipotenusa y el ángulo, van a sacar la componente horizontal y la vertical. Como se lo hace con seno respectivamente, ¿no? Ahí es. Entonces, dicho eso, ¿cómo calculan ustedes este ángulo? Primero tienen que encontrar el ángulo de la velocidad. ¿Cómo lo hacen? Lo aplicamos simplemente tangente o arcotangente. Como ver, tangente o arcotangente ¿de qué? Del ángulo que vamos a buscar y con qué. Si estamos hablando primero de velocidad, primero con velocidad. Y en el caso de que nuestra aceleración estuviera en dos dimensiones, como el ejercicio que tiene una aceleración también en X, se aplica lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Aplicando la definición de tangente. ¿Qué nos dice la tangente? La tangente del ángulo es igual a ¿qué? A lo de Y para lo de X. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le metemos arcotangente o tangente a la menos 1, como quieran verlo, de forma que despejamos este lado del ángulo. Tenemos ángulo igual a tangente inverso de Y sobre X. Eso les va a dar un valor de un ángulo. ¿Qué ángulo les va a dar ese? Y quizás estuvo mal usar la misma variable que acá. Depende de qué es lo que ustedes estén poniendo aquí adentro. Ya, porque dije, esto es lo de Y y lo de X. Con eso me refiero a, puede ser velocidad de Y, velocidad de X, o aceleración de Y, aceleración de X. Entonces, vamos a trabajar con la velocidad primero. Si nosotros metemos esta fórmula, ¿qué es lo que nos va a decir el ángulo? Pero ¿qué ángulo va a ser este de aquí que nos sale? El ángulo que nos va a salir es respecto a la horizontal. ¿Ya? Y ustedes teniendo esto, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Se acuerdan simplemente de las cosas de colegio, trigonometría? ¿Qué me dice trigonometría? Que esto de aquí es vertical, esto es horizontal, entonces el ángulo entre esas dos líneas, ¿cuál es? El ángulo suplementario. No, flaco, no me digas eso. Estoy buscando esto, el ángulo de 90 grados. Entonces es lo que hacemos. Trigonometría vaga y con eso calculamos el ángulo que está de este lado. ¿Y quién es ese ángulo? El ángulo que ustedes van a usar aquí para hallar componentes tangencial y normal. ¿Ya? ¿Claro eso? Ahí es. ¿Qué sucede ahora cuando ustedes tienen también aceleración en X? Ya que provoca que la aceleración esta no esté vertical, sino que esté inclinada también, como su ejercicio. No pasa nada, no es nada del otro mundo. Vamos a seguir usando esto, ¿ya? Simplemente, la aceleración ahora también está inclinada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar su ángulo respecto al horizontal. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta? Este ángulo de aquí más el ángulo pequeño, el ángulo que está entre los dos vectores, queda igual, da igual al ángulo de acá. Entonces simplemente A más B igual a C y despejan lo que están buscando, que sería el ángulo de aquí, para una vez más, hacer estas proyecciones de triángulos.
¿Ok? ¿Entendido? ¿Preguntas? La más regulación. Ya. Sí. Es porque estoy usando las mismas variables en todos lados. Déjame poner esto como gamma. ¿Ya? Aparte de obtener teta y beta, está bien, ¿no? Ya. Entonces, nos damos cuenta de que hay un ángulo incógnito, un ángulo que no conocemos, un ángulo que vamos a llamar gamma. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? De que teta más gamma es igual a ¿quién? A beta. Entonces, hacemos el despeje de lo que nos importa. Podría ser gamma que no lo hemos calculado. Entonces ya, lo calculan mediante el despeje y ¿qué hacen? Lo meten aquí, además aplican la trigonometría del asunto. Voy a sacar este lado y este lado. ¿Ya? Ok. Entonces, dicho eso, vamos a aclarar cosas que se dijeron mal por facilitar la comprensión. ¿Ya? Una de las cosas que dije que estaba mal era decir que lo de x siempre va con coseno, lo de y siempre va con seno. Y otra es decir hacia abajo. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, tú que estás del otro lado, ¿cuál es tu izquierda? Ya, si yo digo izquierda, yo que estoy de este lado, y man también que está de este lado, así, no, la izquierda es acá. Ya te digo derecha, lo mismo. Adelante, tu adelante es este, mi adelante es el de allá. Entonces, el dar esas direcciones cardinales está mal. ¿Por qué? Porque dependen bastante del observador. El que me digan abajo, no me voy a poner de cabeza para que mi abajo sea para arriba, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa del otro lado del mundo? ¿Qué es lo que está pasando? China, no creo que es. Vamos en África, que está también en la línea ecuatorial. Nosotros estamos aquí, nuestro trabajo es para acá. Pero el man este que está en África, su trabajo es para otro lado. Pasa lo mismo de izquierda a derecha, al frente a atrás. No es una dirección absoluta. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que decir en vez de la gravedad apunta hacia abajo? Tienen que decir que la gravedad apunta al centro de la Tierra. ¿Ya? En caso de que les hagan controles de lectura, les pongan una pregunta ahí, trampa, hacia una punta, o en caso de que tengan que justificar algo realmente en un examen, no van a decir la gravedad apunta hacia abajo, sino la gravedad apunta hacia el centro de la Tierra. Y murió, no sacarles puntos por eso, porque esa es la definición correcta. ¿Ya? Eso. ¿Qué es la otra cosa que está mal? De usar las funciones trigonométricas básicamente de memoria. ¿Qué es lo que nosotros hacemos de memoria? Nosotros vemos un triángulo. Este triángulo suele tener el ángulo respecto a X. Como tiene respecto a X, nosotros decimos, ¿sabes qué? Mi lado aquí horizontal, vamos a poner el A y este el B. El lado horizontal es igual a la hipotenusa coseno de ángulo. Y el lado acá arriba sería hipotenusa seno de ángulo. Ya. Para este marco de referencia está bien. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? A ustedes no les van a dar el ángulo respecto a X, sino el ángulo respecto a Y. Entonces, teniendo el ángulo respecto a Y, como somos estudiantes, nos queremos mejor que los profesores, no sabes qué, belleza, yo calculo el ángulo del otro lado y trabajo con ese, ¿no? Es lo más lógico, es lo más sencillo, pero ¿qué es lo que los profesores buscan? No buscan que ustedes encuentren salidas rápidas, sino que aprenden a trabajar con lo que les están dando. Entonces, ustedes no van a calcularme el segundo ángulo para poder trabajar con lo que ustedes saben. No tienen que usar lo que les están dando. ¿Cómo lo trabajan ahora? Simplemente se basan en la definición de seno y coseno. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice el seno? ¿El seno qué es? Está bien. Ujú. Opuesto a la hipotenusa. ¿Opuesto a qué? Opuesto a donde está mi ángulo, ¿no? ¿Qué está opuesto a donde está mi ángulo ahora? Vendría a ser la componente horizontal, ¿no? Ya no la vertical. Entonces, ¿con quién usamos el seno si mi ángulo está respecto a Y? ¿Con el lado A o el lado B? Vamos a ver, no está complicado. Con el de abajo, ¿no? El lado horizontal. ¿Por qué? Porque el lado horizontal es el opuesto al ángulo y el opuesto con quién se usa con seno. Entonces, si cambiamos nuestra referencia, el lado A va a ser igual a quién? O a la hipotenusa por el seno
del ángulo. Recordamos una vez más que este es el horizontal y ya no es lo que nosotros hacemos tradicionalmente, poner horizontal con coseno. Y esto pasa tanto para, no sé, distancias como para velocidades. Más eso para velocidades, no que les vayan a dar algo así. Esa era una de las cosas. ¿Cuál era otra cosa? Yo tengo una pregunta muy básica. Claro. Pero, ajá, me han preguntado tonteras y siempre le respondo con educación. A ver si preguntaba hace tiempo, pero ¿qué es la definición de velocidad tangencial y la aceleración centrípeta? A eso también vamos. La aceleración centrípeta vamos a hacer. Velocidad tangencial, o sea, vendría a ser la velocidad tangente a tu trayectoria. Y es lo mismo que hicimos con la aceleración. Lo tangente es lo que va a lo mismo. Sí, o sea, por ejemplo, hay un movimiento circular, hay velocidad tangencial o lineal y velocidad angular. Eso, o sea, nunca entendí las dos. Ya lo vamos a hacer. Dale, corre. Ya, hasta eso explico qué era otra cosa mal. Ñaño Félix, ¿alguna sugerencia? Algo que se hace mal en física. ¿Ah? Algo que se hace mal en física. Algo que normalmente en física suele O sea, a este nivel, aquí, no me metas energía, a ver, no, no todavía. Y suelen confundir la aceleración con la rapidez y la velocidad. No, eso ya más que nada memoria, tener claro los conceptos. No van a confundir posición con aceleración. No van a confundir gravedad con momento de inercia. Que fue alguien que estoy llevando con clases el semestre pasado y me dijo que si yo confío. No, flaco, no te puedo ayudar. Si confundes esas dos cosas, ya el que prueba está más allá de mi alcance. Y tampoco confundir masa con peso, que son más fáciles que podría. No, pero eso ya sería ya en dinámica. Cuidado con lo que... Una pregunta, es que hay veces que, por ejemplo, preguntas la aceleración en un instante o así. La aceleración. Y la gente escribe el módulo de la aceleración. Hay que escribirlo como vector. Cuando pide la aceleración, ¿por qué se hace? ¿Se hace por algo común o...? Diría que depende más de cómo se ha manejado tu profesor. Ya. Ya, porque obviamente los profesores tienen que hacer ejercicios, ¿no? Y si el profesor toma, por ejemplo, lo positivo hacia abajo, no está mal, pero es relativo, como ustedes quieren ponerlo. Entonces, si ustedes quieren presentar algo a una profesora, algo con lo que no se moleste, algo con lo que no se haga bolas, hagan lo mismo que él. Si él cuando te pide, calcúlame la aceleración en este instante, lo hace como magnitud, preséntale magnitud. Es más relativo. Pero en caso de que tu aceleración sea un vector, lo que te van a pedir es aceleración. Ustedes van a reemplazar tiempo, seguramente, posición en la fórmula que les den. Te van a sacar la aceleración, pero lo que van a sacar ustedes es un número. ¿Y qué es lo que pasa con el vector? Como tractilín, Tiene inclinación. Ya, claro, en caso que fueran 2 o 3 dimensiones, va a tener un cierto ángulo. Ustedes tienen que calcular ese ángulo. Por ejemplo, el ejercicio de hace rato, la parábola esa, que te voy a meter una variante. ¿Qué es lo que tenemos? Sabemos que el movimiento va cambiando, ¿no? En X se mantiene constante la velocidad, en Y en cambio va variando dependiendo de qué posición esté. Y no sé, vamos a poner que aquí está así. ¿Ya? Velocidad en Y, cualquier velocidad en X. Si te piden que calcules la velocidad en un punto, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahí es. Tienes estas dos componentes, entonces las haces Pitágorazo y encuentras velocidades igual a raíz cuadrada de las dos, ¿no? Perfecto, pero la velocidad que era un vector. Entonces, con esto de aquí, ¿qué es lo que hiciste? Sacaste solo la magnitud del vector. No le has dado las otras partes que corresponden al vector, que son dirección y sentido. Entonces, por eso te toca hallar ángulo y el ángulo como lo haces, como ya vimos, con el arco tangente. Decía, anótalo, presentar ángulos. Eso me costó puntos en mi primera lección de cinemática. Sin par. Sí. Nunca se olvida. Yo tengo mis lecciones ahí guardadas. Nunca se olvida hacer diagrama de cuerpo libre. Eso no todavía mío, pero eso. Ya les dije ya les dije el sistema de referencia. Sí, tienes que ponerlo. Más adelante, ustedes tranquilos. A veces, man, puedes ir a verlo. Seguramente. Bueno, regresa, pues si no, ni modo. Nada, presenten ángulos y esas vainas. Y ahorita sí, vamos a hacer lo que tú me preguntabas, Flavio. ¿Entiendes? Ya, circular.
¿Qué es lo que les digo cuando les estaba explicando los 4 tipos de movimientos? ¿No? Primero es el uniforme, cuando requiere uniformemente variado, circular y aleatorio. Ya, nos toca circular. Les dije que la definición de movimiento circular, si ustedes despliegan un círculo, se limitan bastante. ¿Por qué? Porque el movimiento circular no es solo el movimiento en un círculo o en la parte de un círculo. Si en una parte de un círculo vendría a ser un segmento, ¿no? Por ejemplo, este pedacito de aquí acá corresponde a una parte de un círculo y se puede aplicar un movimiento circular, uniforme o uniformemente variado según corresponda, no según sea. Aquí voy con que no solo se aplica dentro de círculos. Me refiero a que esto se aplica cada que ustedes tengan una curva. Ya, idealmente, su curva, su segmento de curva que les pongan a analizar, va a ser parte de un círculo con un radio definido. ¿Ya? Pero tienen que hacerse la idea de que si ustedes no les presentan un círculo, eso no implica que no haya nada de circular, no, sino al revés. Cuando ustedes encuentren una curva, hay algo circular metido. Esa velocidad angular, aceleración centrípeta, esas cosas ahí, y ya las vamos a ver. ¿Sí? Perfecto. Entonces, él ha definido que el movimiento circular no se limita a círculos, ni a segmentos de círculos, sino a todas las curvas. ¿Qué es lo que cambia un movimiento circular? ¿Qué es lo que hace diferente de rectilíneo? Lo primero es que los vectores no son constantes. ¿Qué voy con esto? Si yo les digo que estamos en movimiento circular uniforme, ¿qué es lo que esperan de este vector de velocidad? Te digo uniforme. Ya, Cambio de dirección. ya. Y ese cambio de dirección, ¿hace que el vector sea constante o no es constante? Belleza. ¿Por qué? Porque una vez más, un vector, ¿qué elementos tiene? Magnitud, dirección y sentido. Que está cambiando. En esta posición, su velocidad va para allá, ¿no? En esta posición, su velocidad está para allá. Pero en el punto B, su velocidad está apuntando para acá, para otro lado. Entonces, aunque los vectores tengan la misma magnitud, porque estamos, una vez más, en movimiento circular uniforme, estos dos vectores no son iguales. ¿Por qué? Por su cambio de dirección. Así que asimismo, en prueba de lectura, les ponen, ¿la velocidad se mantiene constante? No, ¿por qué? Porque cambia la dirección del vector. Si les preguntan, ¿la rapidez se mantiene constante? Sí, siempre y cuando sea circular uniforme. De la magnitud de la velocidad, ¿no? Exacto. Ya, déjame que esta vaina. Cuando viene, se me... hay un toma corriente de ese lado. Lejos, deja echar acá. Ya, pues. Pensamos que te dormiste, loco. Deja. Estoy ahí. Belleza. Descansa. Listo. Entonces, dale, no pasa nada. Gracias por tu apoyo. La pelotita me faltó belleza. Ya, otro día. Mande a tu ñaño. Y nada, ¿qué? Ah, ya. Bueno, Sí, no se te descansa. no, el man que como estaba molestando vio la materia el semestre pasado. La pasó por mí. Y el otro man no lo conozco. Ah, usted siempre da ayudantía. Sí, este ya es mi cuarto semestre consecutivo en física. Sí, explica muy bien. Gracias, gente. Entonces, tú me dijiste que tenías problemas en diferenciar velocidad angular y esas vainas ahí. Sí, angular con la tangencial más entonces ahí son Tranquilos. Las cosas tangenciales hacen referencia a las lineales a las rectilíneas. Rectilíneas son las fórmulas que ya vimos, las fórmulas que conocemos de colegio. Más, la de posición. Vamos a ponerla. La de velocidad. Y la que es cuadrática, ¿no? Con delta R. Esto hace referencia a lo lineal o tangencial. ¿Ya? Porque por general hablamos de eso. Porque un ángulo no es tangente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo diferenciamos esto de las cosas angulares? Las cosas angulares literalmente son angulares, hacen referencia a ángulos.
Si te hablan de velocidad angular, ¿qué implica? Implica qué tanto cambió mi ángulo respecto al tiempo. Ya, qué tanto se abrió, qué tanto se cerró respecto a un eje de referencia. ¿Ya? Si ustedes les dicen, tenemos una velocidad angular de 3 radianes por segundo. ¿Qué implica eso? Que cada segundo su ángulo aumenta 3 radianes. ¿Ya? Eso por un lado. Digamos que ese es el análisis vago. ¿Qué otro tipo de análisis se puede hacer esta vaina? Primero, entender por qué nos hablan de radianes. Si en el colegio nosotros hemos trabajado toda la vida con sexagesimales. ¿Ya? Los sexagesimales que se notan por esa bolita de ahí tienen su propia dimensión, por así decirlo. Así como metros es una cosa, segundos es otra cosa, sexagesimales es otra cosa. Entonces, para nosotros poder trabajar sin molestarnos, sin afectar las cosas, usamos radianes. ¿Por qué? Porque los radianes no tienen unidades como tal, no tienen metros, tienen segundos. Simplemente, ustedes multiplican algo por un radian, va a seguir siendo ese algo. Si yo multiplico, no sé, 3 metros por 2 radianes, van a salir 6 metros, pero como tal, metros. Los radianes nunca me afectaron. Entonces, dicho esto, si ustedes les presentan sexagesimales, cámbienlos a radianes. Ya es una regla. La otra es, ¿cómo diferenciar esas dos cosas? No una es más. ¿Cómo diferenciar el angular de lo lineal tangencial? Y eso hay que hacerlo mediante la relación de ambos. ¿Qué relación? Nosotros tenemos que las cosas lineales son iguales a las angulares, pero cuando nosotros multiplicamos por el radio. Ya, esta es la relación. Un ejemplo de eso. ¿Cuál es la fórmula de perímetro del círculo? 2pi radio. ¿Ya? Radio, no radianes, sí. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Pero el 2pi, lo que les dije, transformar las cosas radianes. Pero el perímetro sería, y de ahí es como que como lo multiplica por el radio y se tira, haciendo un caliente, ¿no? Ujú. Si nosotros tomamos nuestro punto de referencia aquí y hacemos la vuelta a 2pi, ¿qué es lo que pasa? Cogemos el ángulo de toda circunferencia. Ya, pero hasta ahora es simplemente un ángulo. Entonces, al multiplicarlo por la distancia, multiplicarlo por el radio, ¿qué es lo que hace? Se transforma en algo lineal que viene a ser el perímetro. ¿Ya? Y el perímetro en general no es nada más que un arco. Ya, y se acordarán del colegio, lo que sea, la fórmula del arco de un círculo, ¿cuál es? Desplazamiento angular por radio. En el caso del perímetro, el desplazamiento angular es 2pi, es toda la vuelta. ¿Ya? Ok, entonces dicho eso, vamos a poner cuáles son las relaciones, cómo nosotros trabajamos e identificamos las formas. Primera cosa lineal. Es lo que trabajamos al principio, posición. Hacemos lo mismo aquí, ponemos posición. ¿Qué relación tiene con angular? La misma. Si queremos hablar de desplazamiento, sería con delta, pero no, vamos a hacerlo como posición nada más. Triángulo por radio. Sencillo. Nosotros queremos hablar de velocidad tangencial. ¿Cuál va a ser su relación con las cosas angulares? Velocidad angular, ¿por qué? Por radio. Y por último, ¿qué más tenemos nosotros en las cosas lineales? Aceleración, ¿no? Entonces, la aceleración lineal, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la aceleración angular por radio. Entonces, teniendo en cuenta que se relaciona a través de radio, espero que ya no te confundas en eso. Y ya ahorita ya, bueno, casi. No existe la velocidad angular, solo la aceleración angular. Si existe velocidad angular, pero, por ejemplo, déjame ver qué puedo darle vueltas. Digamos que no hay fricción en la mesa. Voy a girar eso con una velocidad angular constante. Está dando está cambiando cierto ángulo cada segundo. ¿Ya? Para los que estén viendo la grabación o viendo la grabación, se hayan conectado. Hacemos esto, nada, la vuelta de pelota es. Ok. Entonces, No, Mariana sobre el segundo. Era la velocidad angular, vaya sobre la repite, por favor. cuando se explicó que sobre Esa es velocidad. Cuando, velocidad. cuando tienes unidad de medida sobre tiempo, es velocidad. Si es sobre tiempo de cuadrado, aceleración. Entonces, ¿qué unidades tenemos aquí? Si radianes, pero si el ángulo está en radianes y la velocidad angular
tiene la misma relación que la velocidad con la posición, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos que este también esté sobre segundo, entonces sería radianes sobre segundo. Aceleración, lo mismo, radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Utilizamos lo angular y lo multiplicamos por el radio para hacerlo lineal. Ok, ya, tú multiplicas esto por metros, ¿qué te va a dar? Metros sobre segundos cuadrados, ¿y eso qué corresponde? Aceleración lineal. Que está ahí viene a hacer la vuelta completa o solo la mitad. ¿Eso qué? El radio está mayúscula. El radio es tal cual radio, Radio, sí. como la medida desde el centro hasta afuera, la mitad del diámetro. Yo pensaba que cuando está en mayúscula era la vuelta completa, además sí siendo radio. No, no, lo que sea vuelta completa es el perímetro. No es de posición, como lo hicimos acá arriba. Ajá, la pequeña de ahí es posición. Así como dije, explicando en forma general, R es posición. El vector de posición. Está poniéndole el ángulo ahí, pero poniendo la flechita a eso. Este va a ser el vector de posición. Ok. Confirmo, ¿qué pasó? Ya, o sea, claro, analíticamente está, y que gráficamente, tipo, si lo hacemos lineal, ¿cómo pondría el plano o así? ¿Cómo quedaría? O- Eso depende de en dónde estás y qué dirección tiene tu aceleración, tu velocidad angular y tu aceleración angular. ¿Qué vamos a hacer también? ¿Sí? Tuvimos una clase y nos confundieron mucho con el tema, un vector de aceleración, es la aceleración total. Entonces, la centrípeta, la tangencial, entonces todo eso realmente nos confundió, por eso quería como gráficamente para entender. ¿Cuál es cómo era el gráfico? Sí, pues. Y ustedes confirmen si está bien, para que lo corrijan por si acaso. Era un gráfico, aquí corre, no hay problema. Sí, sí, Ryan, nomás es la pizarra. Por eso la moví. En el caso, esos salones no pueden rayar la vaina, eso no se proyecta, eso ahí no se borra. O sea, van a parir por eso, pero va a quedar manchado. O sea, por eso moví la pizarra, para evitar cualquier inconveniente que no vayan a tocar. Te ponen la velocidad ahí y la aceleración para el centro, ¿no? Entonces, plano sobre la aceleración y todo eso. Me confundió mucho. Sí, tranquilo, lo vamos a hacer. Es lo que sigue. Ok, antes de avanzar a eso, ¿por qué existe esta confusión entre las cosas angulares y las cosas lineales? La confusión existe porque las fórmulas son idénticas. ¿Por qué? Porque así mismo, vamos a generar las fórmulas de angular en base a la definición. ¿Qué definición? Una vez más. Si nuestra aceleración angular es constante, ¿eso qué va a ser igual? Va a ser igual a, bueno, en tal caso, en todos los casos, va a ser igual al cambio de velocidad angular sobre tiempo, no sobre el cambio de tiempo. Además, si es constante, ¿qué sucede? Le metemos la magia de las integrales y ¿qué nos queda? Velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Integramos esto una vez más para encontrar cómo cambia el ángulo respecto al tiempo y ¿qué nos queda? Ángulo final es igual a ángulo inicial más velocidad angular inicial por tiempo más un medio aceleración angular tiempo cuadrado. Y oh, sorpresa, es exactamente, es la misma vaina de aquí arriba y es por eso que ustedes tienen a confundir. Ya me pasaba. Así es, tranquilo. Yo, claro, ahorita entendí que básicamente, o sea, como tal, es la misma fórmula, se consigue lo que sería la posición angular, pero luego para hacer la tangencial o lineal, se multiplica por el radio. Eso no he entendido de esa cosa, no sé, es matemática. ¿Sí? Multiplica esto por radio y ¿qué te da? Esta velocidad angular se convierte en lineal, velocidad angular inicial se convierte en velocidad lineal inicial, aceleración angular se convierte en aceleración lineal. Entonces multiplican estas vainas por radio y consiguen las acá arriba. Al contrario, vienen arriba para radio, siempre y cuando estén en trayectorias curvas, no van a obtener un movimiento rectilíneo y van a hacer esa variabilidad. Meterle eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Ya, en tal caso que ustedes tengan que trabajar con la última, que es cuadrática, idéntica a esta, tengan en cuenta que aquí sería por radio al cuadrado. Aquí tenemos velocidad al cuadrado, y aquí vamos a tener velocidad angular al cuadrado igual a la inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración angular por cambio de ángulo. Pues si quieren transformar esto a lineal, ¿qué es lo que tienen que hacer? Multiplican
por radio al cuadrado toda la expresión. ¿Para qué? Para que tengan velocidad cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, y aquí un radio se va con la aceleración y otro radio se va con la posición angular. Así que nos da una posición y por aceleración lineal. Eso de aquí arriba. ¿Qué no se permitía realizar eso? No lo puedo explicar. En movimientos. Es una curva. Si no estás delimitado a círculos. Si ven el círculo, de cabeza, esto sirve. Pero si ustedes no ven círculos, sino típico ejercicio de dinámica, más luego. Tienen una calle, tienen una vuelta, esta vuelta no es un círculo, pero que les dicen por facilidad, que esta vuelta, de aquí hasta acá, tiene un radio de 50 metros. Entonces, tenemos una curva, tenemos un radio, eso que nos permite trabajar con las cosas de circular, aunque no sea un círculo completo. Sí, estoy viendo, siempre estoy pendiente de eso. Bueno, gente se aboniendo. Ok. Nada, pasando eso, vamos a hacer tu dibujo de allá. ¿Qué es lo que ocurre ahí? No está borrado. Sí, el borrador está detrás de la pizarra. ¿Puedes borrar eso? El resto podría. Muchas gracias. Ya. ¿Qué es lo que ustedes les tomaron ahí? ¿Qué es lo que provoca este cambio de la dirección de la velocidad en un círculo? Cuando solo está cambiando de dirección de la velocidad, eso se debe a una aceleración. ¿Qué aceleración estamos tratando ahí? En general, es una aceleración normal. Para el caso de un círculo, se llama aceleración centrípeta, pero siempre es aceleración normal el movimiento. Como ya vimos hace rato, la aceleración normal, ¿qué característica tiene? Toma 90 grados con el vector de velocidad. ¿Bien? Lo mismo aquí. ¿Por qué cambia su dirección? Ya, para eso necesito... Tú estás más cerca. También eras Anthony, ¿no? Aquí para acá. Así que se ve en cámara. Se ve en cámara, no ven ustedes. Caminen aquí para acá. Ya, pero la vuelta. Entonces, como el vector, te empujo. Te estoy haciendo lo mismo que hace la aceleración normal. Estoy moviendo de su trayectoria. Entonces, inevitablemente, ¿qué va a pasar? Se mueve. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el efecto de la aceleración normal en un movimiento? ¿Cuál es el efecto de aceleración centrípeta en un movimiento circular, en una curva? Cambia la dirección de nuestro vector de velocidad, así como pasó con... Disculpa, ya me te pegaste igual. No dice mucho por eso. Perdón. Está nuestro vector de velocidad ahí. Viene la aceleración, dice para acá, entonces va a cambiar. Y como esa aceleración normal está presente todo el rato, ¿qué pasa? Belleza, te cambiaste ahí, pero otra vez cámbiate, otra vez cámbiate, otra vez cámbiate. ¿Ya? No, sí, claro, si no fuera como que lineal, si no le cambiara. Claro, si no tuvieras eso ahí que está estorbando, te vas de largo. Y de hecho, es lo que pasa. Ahorita sí, ¿qué puedo lanzar? Tiene un llavero. No traje las llaves de mi casa. Ahí está. Acá está, acá está. Ya, voy a hacer aquí. Este llavero, ¿qué trayectoria está siguiendo? Ya, si lo pudieran ver de arriba, no, si se mueve así es más difícil, pero circular. Entonces, si es que yo dejo de aplicar las acciones que vayas al centro, y yo lo sé, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ir en la última dirección que tenía. Entonces, si yo le quito la aceleración normal a esta cosa, en este punto, ¿qué es lo que va a pasar? Se libera, ajá, se va de largo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, no sé, estamos con una cuerda, estamos dando vueltas, la soltamos. ¿Hacia dónde se va? A la última dirección que tenía de velocidad. ¿Ya? Gracias, señor. Entonces, como dije, no, la aceleración normal, los centrípetas se encarga de hacer eso, cambiar direcciones, les preguntan en un examen qué es lo que hace, cambia eso, la dirección. Ahora, ¿qué es lo que ustedes les habían planteado ahí? Les habían puesto algo sobre aceleración total. ¿Qué diferencia tiene la aceleración total con la aceleración normal? Que la aceleración total viene a ser, como teníamos hace rato en lo que les propuse, ¿no? La gravedad. ¿Qué es lo que pasaba con la gravedad? Que la gravedad para nuestro movimiento
ocurría? Este es el vector de velocidad, esta es la aceleración, y porque hay un ángulo entre las dos, entonces tenemos componente tangencial y componente normal. Entonces, la aceleración total puede o no tener una componente tangencial. ¿Ya? ¿Cómo se vería eso? Simplemente es una suma gráfica de vectores. Vamos a poner nuestro vector de velocidad por aquí. Pero, y si tu componente de aceleración no tiene tangencial, entonces, ¿qué le pasa? Esto no se va a inclinar, no va a ser recto para afuera. Y sería solo normal. Sí, van a ser componente siempre y cuando exista. Por ejemplo, en movimientos uniforme no existe aceleración tangencial. La magnitud de tu velocidad se mantiene constante. Y aquí en este caso no sería. Entonces, está nuestro vector de velocidad ahí. Si es que nosotros no tenemos aceleración tangencial, entonces, ¿qué sucede? Solo tenemos aceleración normal hacia el centro, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo hace rato. Pero eso métanle que ahora, por cosas de la vida, estamos, no sé, moviendo un llavero, como estábamos, y lo movemos más rápido, y más rápido, y más rápido. ¿Qué es lo que le está pasando a la magnitud de la velocidad? Se va aumentando con el tiempo. Entonces, se aumenta con el tiempo. ¿Qué implica eso? Aquí la estoy acelerando, ¿no? Y sería con aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque la aceleración tangencial está ligada a la magnitud de velocidad. En cuanto a la aceleración normal, solo está ligada a su cambio de dirección. Ya, esa es la diferencia entre las dos. ¿Y por qué ustedes les pusieron que había una aceleración total? Porque la aceleración total no es nada más que la suma vectorial de estas dos. ¿Ya? Es la suma de todas las aceleraciones. Sí. Todas las acciones que puedas tener, que se dividen solo en dos. Ajá. Una pregunta, la aceleración total tiene la misma magnitud que la velocidad, ¿no? Dime tú, ¿por qué tendría que tener la misma No, magnitud? por eso justamente, no quería que estuviera. No quería que No es de cualquier valor. Es como que me digas que la velocidad va a tener el mismo valor que la gravedad. Llegarán al punto, a algún punto en que sí tenga la misma valor numérico, no que sea 9.8, pero de ahí se va de largo. caso es nada que ver, porque es el módulo de velocidad. Claro, como dije, la aceleración tangencial se encarga de cambiarle el valor a la magnitud. Ya puede ser tanto que crezca como que decrezca. Por ejemplo, así mismo, ya, no voy a pedir que vea, pero estamos moviendo rápido, lo empiezo a poner más lento, que su magnitud disminuye. Pero su dirección, ¿qué pasa? También está cambiando, pero por efecto de la otra aceleración. Por ejemplo, esto de nuevo con la aceleración centrípeta que va al centro, ¿no? O sea, si lo hago más rápido, tipo el dedo, no cambia. ¿Y qué? La aceleración centrípeta. Si cambia, y vamos a poner qué fórmula o qué valores puede tener. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces, para terminar con lo suyo, si es que no sé, te ponen un ejercicio de que tenga aceleración tangencial normal, le dicen, la aceleración total es de 10 metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración tangencial es, no sé, vamos a ponerle 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces, calcúlate la aceleración normal. O no les piden que la calculen, sí, pero es parte implícita de un problema. Un paso intermedio. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como les dije, la aceleración total no es nada más que suma vectorial de las otras. Es decir, estos 10 metros por segundo al cuadrado no son nada más que el Pitágoras de las otras dos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aceleración total al cuadrado es igual a aceleración tangencial al cuadrado más la normal al cuadrado y ya, pues despejan la que les está faltando. ¿Ok? Me eso. ¿Eh? Pablo, sobre que la aceleración tangencial no es de la dirección del módulo de la velocidad. ¿Cuál? O sea, la aceleración tangencial. Tangencial solo cambia magnitud. La magnitud. Magnitud nada más. Ajá. Pero la dirección sería la aceleración Normal. Ajá. La una solo con la una, la otra solo con la otra. Como un mundo ideal donde no hay gente que es infiel. ¿Ya? Por ahí alguien va a estar llorando luego, recordando al ex. Bueno, ahorita sí. ¿Qué fórmulas nosotros encontramos?
aceleración centrípeta, si saben la fórmula directa, es esta de acá. Velocidad al cuadrado, velocidad tangencial al cuadrado, por si acaso, sobre radio. Ahora la pregunta, ¿de dónde sale eso? Yo no me puedo memorizar así nomás y no sé dónde sale. Al menos ese siempre ha sido mi problema. Y fue una de las razones por las que casi recuerdo estadística, porque las demostraciones de eso es con integrales en campos imaginarios, que obviamente no nos iban a explicar. Entonces, lo bonito de la física en este nivel es que sí se puede demostrar. ¿Cuál es la demostración entonces? La demostración de eso es que tenemos un pedazo de círculo por aquí. ¿Ya? Sencillo, no pasa nada. Este pedazo de círculo obviamente tiene un radio. Entonces ponemos el radio por aquí, de aquí sale el centro. Y vamos a definir estas posiciones como A y B. Entonces, como es el radio de un círculo, ¿qué peculiaridades tiene? El radio es constante, ¿no? Entonces, R y R por aquí. Y es, ¿qué más tenemos? Tenemos que el ángulo aquí es, mira, un ángulo cualquiera. ¿Sí? ¿Qué pasa con la velocidad? Ah, ya. Asumimos que hay la partícula se está moviendo, ¿no? Sobre el círculo, por tanto tiene velocidad lineal también. ¿Cómo se vería esta velocidad lineal? La velocidad lineal siempre es tangente al círculo. Y como siempre es tangente al círculo, implica que siempre va a formar un ángulo de 90 grados con el radio. Esas son definiciones de normal y tangente. Entonces, déjenme cambiar el color de esta vaina. Tenemos que la velocidad vendría a ser esta de aquí. Y si nosotros asumimos un tiempo súper corto, entonces la velocidad es la misma, hasta el otro lado. ¿Ya? Estamos bien hasta ahí. ¿Qué nosotros podemos hacer? Si esto viene a ser súper corto, y aquí está dramatizado, en el libro es así la figurita, nosotros podemos aproximar el arco a una recta. Con eso, ¿qué es lo que hacemos? Si aproximamos el arco a una recta, tenemos tres rectas unidas. ¿Y eso qué es? Chicos, es un triángulo. Este sería delta R, vamos a poner este R de posición. Tenemos radio por aquí, radio por acá y ángulo. Belleza, no es la gran cosa por ese lado. Pero, como este ángulo aquí es 90 y este ángulo es 90, ¿qué es lo que implica? Que cualquier cantidad angular que cambie este de aquí, va a cambiar el de acá también. ¿A qué vamos con eso? A que si el radio se desplaza el ángulo θ, entonces, ¿qué es lo que pasa con el ángulo de velocidad? También se inclinó, ¿no? Porque se mantiene, es como que, no sé, tengo el brazo aquí a 90 grados. Yo muevo esto a 45, aquí también bajo 45. Pasa lo mismo para el ángulo, pero para la velocidad. Entonces, hacemos nosotros un triángulo más. Me sería velocidad por aquí, velocidad por acá, velocidad por acá, y ¿quién es el cambio en la velocidad? Esto aquí es literalmente un cambio en la velocidad, nada más. Un vector que significa cambio en velocidad. ¿Por qué? Porque recordemos, está cambiando de posición. Belleza. ¿Qué más sigue? Como dijimos que el ángulo es el mismo, lo metemos por aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? Nosotros podemos aplicar seno a ambos lados, perdón, a ambos triángulos, y se dan cuenta, ¿no? El lado, este aquí es el mismo del otro. Como sea, creo que de hecho se usa tangente, pero no vamos a meter en esos problemas. Lo importante es que, sea cual sea la función trigonométrica que usemos, vamos a terminar con cosas similares en ambos lados. De un lado tendremos R sobre cambio de posición, y del otro tendremos velocidad sobre cambio de velocidad. ¿Ok? ¿Qué sigue? Lo que nosotros vamos a hacer es, a ver, mandar esto al otro lado, esto para acá y esto para acá. Vamos a dejar esto aquí, ya más claro. Sí, literalmente es eso, es una semejanza de triángulo. De hecho, si esa era no era con seno, coseno, sino como el ángulo es igual, entonces si yo divido este para este, va a ser lo mismo que divida este para este. Entonces, nada, como dije, despejamos en velocidad. Tenemos delta V es igual velocidad por delta R, no nos cambia de posición, todo sobre radio. Ok, tenemos esto aquí, todavía no se parece a lo que nosotros vimos hace rato, pero si nosotros le llevamos respecto al tiempo, ¿qué tenemos?
¿Qué es cambio de velocidad para tiempo? La aceleración, en este caso, como es un cambio de dirección, ¿qué vendría a ser? ¿Centrípeta o normal? Y del otro lado, ¿qué tenemos? La velocidad la vamos a dejar tranquila, el radio también la vamos a dejar tranquila. Nos queda esta división. Posición para tiempo. ¿Eso qué es? Velocidad. Exponencial. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda aceleración centrípeta es igual a velocidad por velocidad sobre radio. Y ahí sale esa otra fórmula. Y aparte, con la equivalencia esta entre las cosas lineales con las angulares, nosotros llegamos a la otra fórmula que es velocidad angular al cuadrado por radio. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Está bien? Belleza. ¿Qué más podemos hacer ahora? ¿Qué sería aceleración centrípeta? Porque el cambio en velocidad no era magnitud. Asumimos que la velocidad es la misma. La velocidad es la misma. Entonces, ¿el cambio de qué fue? El cambio fue de dirección nada más. Como el cambio es de dirección, ¿quién se asocia al cambio de dirección a la velocidad? La normal, que vendría a ser centrípeta para círculos. ¿Sí? ¿Y más? ¿No? Ok. ¿Qué más hay que tener claro de esto? Vale, déjenme poner el círculo otra vez. ¿Ya? Ustedes en este curso, y según vi en un video, es por la referencia, nosotros usamos un marco de referencia inercial. La aceleración que nosotros tenemos ahí es centrípeta porque apunta hacia el centro. Y es lo que hemos tratado todo este tiempo. Pero es lo que escuchamos en colegio, en la calle, tratan de centrífuga. ¿No? La centrífuga, ¿a qué hace referencia? A que sale del círculo. Algo está saliendo del círculo, uno lo sabe, ¿no? Está entrando, entonces por eso apunta hacia el centro. Le pone centrífuga, que va al examen, que va a la va una perra X ahí y puntos menos por una, no haber escuchado en todo el semestre que era, le decían centrípeta, y por decir centrífuga. A veces le corrigen, es centrífuga, pero sí con centrífuga. Ya es como que lo tienen implantado en la sangre, como aprenderse la fórmula de posición en Y con el menos un medio de gravedad, ya que es lo que les he dicho también bastante en las grabaciones. Desapréndanse eso, aprendan la fórmula general. ¿Ya? ¿No? ¿Todo bien? Ok, nos sobran 40 minutos. Una pregunta. Lo de que si la aceleración centrípeta, o sea, va a cambiar, tipo, por ejemplo, está así normal, pero si acelera cada vez más, va a cambiar la aceleración centrípeta. Cambia, Cambia porque se la hace más rápido las llaves. porque cambia la velocidad tangencial, entonces cambia también por acá. Pregunta. Tranquilo. Ya, tú estás proponiendo el caso en el que cambia la velocidad tangencial. Ya, vamos a asumir que aumenta. Si la velocidad tangencial aumenta, ¿hay forma de que hacer que esto permanezca constante? También acá debe aumentar, conforme, o sea, debe aumentar el múltiplo de veces que aumenta la velocidad tangencial. Belleza, loco. Espero que te vaya bien todo el semestre. Exacto. Si la 1 aumenta, para nosotros mantener las cosas constantes, la baja también tiene que aumentar. Es como las compañías, no quieren mantener sus ganancias iguales, entre comillas, no obviamente quieren aumentarlas, pero si las cosas cuestan más y quieren mantener el mismo margen de ganancia, ¿qué es lo que hacen? Te cobran más por tus papitos. Por eso los snacks están más pequeños. No siguen cobrando lo mismo, porque para ellos mantener sus ganancias iguales. Es lo mismo que tenemos aquí. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre esto? Porque tenemos que hay es la proporcionalidad. Hay cosas que son directamente proporcionales, otras que son inversamente proporcionales. ¿Y a qué hace referencia a eso? Buena pregunta. Ya, despejando esta vaina. Por ejemplo, si yo tengo radio, por aceleración centrípeta igual a velocidad tangencial al cuadrado, si yo aumento el lado izquierdo de la ecuación, ¿qué es lo que esperamos que pase al otro lado? También aumento, ¿no? Las dos cosas. Es básicamente eso. Si ambas tienen el mismo comportamiento, entonces son directamente proporcionales. Si la una sube y por ende la baja, por ejemplo, si nosotros aumentamos el radio, ¿qué es lo que va a pasar con la aceleración centrípeta? Si mantenemos esta otra cosa constante,
espacio menor. Sí, ¿por qué? Porque estamos dividiendo para más pedazos, ¿no? Tenemos una pizza, viene el primo, el ñaño, el Basile, el ñaño. Tenemos más personas, tenemos que partir más esa pizza, entonces la porción de cada uno va a ser menor. ¿Mm? Estás bien, loco. Exoneraste el problema matemático. No, o sea, no, exactamente. Es que yo o sea, entiendo tipo la parte bastante bien la parte matemática, más que física, sí lo perdí. Y tuve que repetir por física. O sea, ahorita ya entiendo. Ahorita con esta explicación se me aclaró muchísimo dudas. Explica muy bien. Gracias, amigos. Pues pasen la voz, debería estar llena esta vaina. Es más, Sí, la verdad es que sí. A ver, ¿Y van a empezar a dar clases presenciales o virtuales? según el coordinador iban a ser presenciales. De hecho, se enteraron que no iban a ser presenciales cuando después de la reunión nos dijeron, vamos acá abajo, ahí les regalo unos marcadores para ayudantes. ¿Qué pasó? Yo me tuve que ir a una clase en esa radio, me dije, no, vayan ustedes, yo lo recojo luego. Fueron allá y ¿qué pasó? Dijeron, pero no, si las ayudantías van a seguir virtuales, marcadores. Entonces nos botaron abajo de la reunión que tuvimos de 1 hora, luego hablando, molestando, nos dijeron que les mandaron una encuesta, ¿no? De qué ayudantías prefieren, virtuales o presenciales. Habían presenciales con 70% si no me equivoco, así que, el coordinador basándose en eso, nos dijo, usen el salón que ya les dijimos, empiezan desde mañana, miércoles. Y por eso fui al curso, les tomé fotos, videos, maps, toda esa vaina, y a la hora nos dijeron, se cancela todo. No den la ayudantía. Les pregunté, pero virtual sí no, o sea, no den presencial, den virtual. Y siguen peleando en eso, de si nos dan el curso o no nos dan el curso. Y mientras tanto, y siempre y cuando hay disponibilidad de este espacio, me lo van a dar. Claro, no podemos hacer, o sea, más que todo por las preguntas, porque Simón, tienen miedo. Tranquilo, está en mi paso, también soy estudiante. Entonces, 40 minutos. La verdad es que no los quiero usar más en clase. Mañana vamos a tener otra sesión más. Ve, hay una persona conectada, se llama Novino. Ya, creo que se llama María, me había escrito que quería cambiarse para el chat. Sigo abriendo el Chrome, no quiero Chrome. Así es, María, hola, ¿qué tal? Cierto, espero que se me escuche ya. No, mientras sale el PowerPoint. una chica que siempre entra ahí. ¿Eso? Es una chica que siempre entra. No, no sabe. No creo que entre las otras gente. No sé, es que tampoco es que estoy tan pendiente de quiénes están y quiénes no están. Ya. No es como que a quién me le cargo, quién me va a responder estas cosas hoy. Es que más que nada son los repetidores, porque tengo confianza con ellos. Como se dan cuenta, soy súper chill, súper pana. Y de eso vamos a hablar, pisada seria. Ya, como ya saben, no estaba en los documentos y todo lo que molesto está en el nombre del grupo. Me llamo Fernando, de esta presentación espero que me conozcan un poco, me hagan preguntas y más que nada para que rompan ese miedo a hablar. Más que nada antes en virtuales, ahorita como se ya están hablando de más. De casa, quiero seguir, no es una tradición mía. ¿Quién es su ayudante? Su ayudante es un payaso. Ya, si estuvieron viendo la inducción y vieron un baboso con traje de dinosaurio, era yo. Si lo vieron ayer por aquí, no era yo, pero era mi traje, me llamaron a trabajar ayer, entonces fue como que, sorry, me llamaron y me dijo, ¿cómo solucionamos? ¿Qué te comprometiste? Y yo, manda a alguien que lo recoja y te lo lleva. Y por eso estaba el traje ayer aquí, pero no yo. En el caso, como pueden ver, soy super chill. Este man que está aquí es el que entró hace rato y se fue. Ya como se encuentra, yo me llevo con mis estudiantes porque no veo razón para no hacerlo. Porque obviamente hay desinterés de parte de los estudiantes, que obviamente si no muestra interés, no me importa tampoco que aprendan, entonces cada uno por su lado. ¿No? Pero con los que sí aprenden y eso, participan, me termino llevando ya. ¿Qué más tenemos aquí? Me está mi información, mi correo de Spol, mi WhatsApp, que lo pueden ver ahí, igual está mi nombre, mi perfil, el horario de clase, que ya lo saben. ¿Por qué este horario y no otro? Porque mi bello horario de clases es este de aquí. Como se dan cuenta, tengo clases lunes, miércoles, viernes. Jueves no lo cuento, es un payaso. Lo odio. Pero en tal caso, yo quiero dejar martes y jueves libres para mi trabajo aparte. Ya que estoy trabajando ahorita, no lo puse. Estoy como pasando en revisión de soldadura. Por ejemplo, las vigas que están allá en el Coliseo nos dicen que las instalamos, queremos ver qué tal hizo el trabajo de soldador. Si no, se me va a caer la estructura. Entonces ya, pues. Es como que... ¿Estudiantes? Sí, man, Ah, todo bien. sí. Ya, bueno.
que las pasantías son parte de lo que tienes que hacer para graduarte. No puedes graduarte sin saber qué hacer. Y pero usted ya... Ah, usted, lo que tú. Confirmo. Y ya está en las últimas. En las últimas. Sí, estoy en noveno semestre. Ya, noveno siguiente del último hoy. Ahora retomo. Entonces, dejo martes y jueves libres para mi trabajo en caso de que me lleguen a llamar. Mi idea antes era venir todos los días aquí, aunque sea no hacer nada. Obviamente estar estudiando y eso, pero mi mamá me dijo, está cara la gasolina, no te voy a recoger esta vez por, así que no voy a venir martes ni jueves. Ya solo me van a ver aquí en el campus lunes, miércoles y viernes por las ayudantías, aparte de mis clases y laboratorios. ¿Sí? ¿Qué más? Como ven, y está también en el icono del grupo, aguanta. Esta parte de acompañamiento de física son las clases nocturnas que les he estado dando. Y este acompañamiento hace referencia a literalmente el programa que tienen aquí en Uber, ya que es acompañamiento estudiantil, que es un programa donde damos ayudantías extras. ¿Para qué? Para que tengan más clases extras y obviamente reprueben menos. Y aparte se supone que son personalizadas en el sentido de que solo los que están con notas menores a 60 nos tienen que buscar y las clases son para ellos. Pero igual para mí es como que, ¿por qué no a todos? Y por eso es que meto ese horario para todos. ¿Ya sí? ¿Quieres preguntar? Ah, ¿de dónde aprendió tanta matemática y física? O sea, ¿quién fue el que impulsó? Ajá, ¿quién fue el que le enseñó, lo impulsó? Vamos a eso está más adelante. Sí, bueno, también está. Ya, hay motivación, al menos en virtual se escuchaba más que la gente está deprimida, lloraba, toda esa vaina. El psicólogo no sabe cuántas veces, un man se quería suicidar el semestre pasado porque la novia lo dejó, lo traicionó, familia perdió trabajo, estaba quedándose. Qué concha madre. Pero bueno, Así no se le da pasó de nada. baja, ¿Qué cosa? así se da de baja de la vida. También. Sí, ya, entonces, unas pequeñas cosas de motivación. La primera es una de mis favoritas. No, los diamantes se forman bajo presión. Están aquí, les van a sacar la madre, van a llorar, está bien, se van a quedar hasta las 3 de la mañana, pero hagan que valga. ¿No? Y tengan en cuenta que poco a poco van avanzando. Por ejemplo, estamos miércoles. Ya sobrevivieron los 2 primeros días. Hay gente que se ha de baja en esos 2 primeros días. Así que tranquilos, la presión es normal. Ya, la otra frase es una frase un poco narcisista que es con mi pana, que conocí desde el colegio, que hoy nuestros peores momentos son mejores que muchos otros. ¿A qué me refiero? Tal decía Ana, UG, la católica, UES, los que no pasaron el pre. Ustedes son mejores que todos ellos. Ya, a veces duele, pero es la verdad. Yo que casi me quedo. A mí también me dolió cuando yo entré porque había un casi algo que no pasó y se fue a estudiar a Argentina. Entonces, por una vez me sentí culpable, pero también me interesé en ella muy tarde, así que no fue como dije, vamos a estudiar. Y es un arma de doble filo, ya, es como que para que se motiven. Ustedes no son malos aunque estén reprobando algo, porque ya pasaron algo más. Ya pasaron un filtro. Las otras son de canciones. Me gusta bastante Imagine Dragons, Discord, Grandson, Seven King. Y desde el semestre pasado escucho bastante a Missy, pero Missy no tiene nada bueno que aportar aquí. Así que por si no la viste. Si sus canciones son sobre otras cosas. Voy a buscarlas. Acá esas son las dos. La primera hace referencia a la anterior, depresión. Y la otra es de que ganar es un estilo de vida. No es esto que sacarnos la madre estudiando. Vayan a fiestas también, no está mal. Yo no voy a venir a la que van a hacer aquí. Primero, no soy de fiestas, soy más de hacer deporte, básquet y eso. Y aparte, no tomo, no me gusta eso. Y quiero creer que eso realmente me enfoco en la universidad. Ya, otra vez, quien tiene en la mente, el cuerpo les va a seguir. No, motívense a estudiar, busquen una motivación. En mi caso, en primer semestre fue la chica que me gustaba, entonces era como que vamos a clase, vamos a estudiar. Era por ella, ya. La parte de cálculo al menos, física no se veía en primer semestre antes. Y la última es una frase de mi profesor bueno, fue profesor en dos materias, no me acuerdo cuál, pero a química le da química orgánica, si no me equivoco, una de las químicas orgánicas. Química orgánica 2 creo. Ya se llama Hachi Baikara. Primero es un dolor de cabeza, él es turco, entonces les habla en un español medio raro, pero es súper buena gente, súper, súper, súper fan. Ya, no le pueden buscar su biografía por ahí, es algo triste y eso como que te hace sentir más. En tal caso, la frase que está aquí es una frase que me dijo para el examen final. Me preguntó, ¿preparado? Y mi gran secreto es, nunca estoy preparado, siempre les digo eso. No por hacer a lo Hulk, no en Avengers, sino que yo casi no me preparo, como el mío. Entonces le dije eso y él lo tomó
Lo tomó bien y me dijo esa frase: el conocimiento es un océano y nosotros conocemos muy poco de ello. Es normal no sentirse preparado para algo. Y yo, no, está bien. O sea, estudien, pero no se preocupen si no sienten que están preparados, porque además eso los va a impulsar a querer aprender más. Es algo que también hablé con mi profesor favorito de física de aquí de Spol, Alexander López. Cuando hablamos de física 2, le dije: "Es que yo no me siento preparado porque es PPL". Era PPL, no sé si lo sigue siendo. Y fue como que, está bien, mientras no te sientes preparado vas a seguir queriendo más. Y ya, aquí estamos, algunos semestres después. Esto aquí, ¿alguien tiene idea de qué es? Si no conocen el canal está bien, pero ¿qué es esto de aquí abajo? A ver, no se nota ahí. Estos son prototipos, son fallos, ¿no? Lo que está ahí abajo. No se ve mi mouse. Está por arriba. Estos son prototipos de qué? De Crocs con puntas de acero. Ya este es uno de los canales que a mí me gusta y que también está más adelante. Entonces lo que mostró él es que está normal fallar, es parte de aprender. Ustedes no van de aquí a su primera lección de cálculo a sacarle un 100. ¿Por qué? Porque tienen que aprender formalidad, como expliqué de física, ¿no? Poner referencias, poner símbolos, poner bien las relaciones. Está bien aquí, lo importante es aprenderlo rápido, no esperar hasta la segunda para decir, belleza, ya aprendí a hacer integrales, porque ya es muy tarde, ¿no? ¿Ya? Y aquí está, fallar es parte del proceso de aprendizaje. ¿Ok? Así, ¿por qué es física? Porque yo era el típico niño rarito que se sentaba en la esquina frente del salón, alejado del profesor, y que él veía sus programas solo, ¿no? ¿A qué me refiero? Llegaba a mi casa, Discovery Channel, basta. No sé, algunos conocen el canal, el show, Cazadores de Mitos, Escuchar. una emisión, ¿no? Ustedes se dedicaban bastante a resolver mitos en torno a física, química también un poco. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando, no sé, estrellas un carro contra otro carro a 200 metros por segundo? No, y la veremos más adelante en conservación de momento, pero si hay un carro en medio. No, sean los dos, no me acuerdo. Pero es como que si, porque son dos carros que se mueven, el daño es el doble para cada uno, o cada uno se daña lo mismo, o sea, como si fuera un carro solo contra una pared. Realmente tenían carros que en rieles estamparlos y ver qué pasaba. Entonces era bastante interesante ver todo eso, ver las fórmulas, no entendía nada, pero era chévere. Eso era trip 11, 12, 13 años. Ya de ahí yo estudié en la Moderna, colegio universidad, pero en colegio de San Borondón, no soy pelado sambo, nada que ver. Estaba ahí porque mi mamá era secretaria, entonces tenía beca. Ya, tenía posibilidad de estar ahí. En tal caso, en la Moderna no me gustaba nada porque los colegios ya son orientados a que entres a universidades de allá, Pecotec, UES, y ya pues eso es economía, turismo, medicina. Nunca me sentí a gusto. Y mi interés por física no despertó si una profesora me humilló. Porque el primer día que la man entró, era Politécnica, estuvo hablando, no, tranquilo, yo ahí, tonteando, sin prestar atención. Tuve que estar hablando. Yo, perdón. Me puso, como que a ver si sabes tanto. ¿Cuánto es A sobre B? A C sobre D. Suma de fracciones nada más. Obviamente, uno se asusta en esa vaina. Y lo sumé mal, ¿no? Pero ahora lo vemos como que, flaco, solo sacas denominador común entre las dos letras, pasas la B multiplicada a la B a la C, murió. Realmente en ese entonces fue como que me chocó bastante el no haberlo hecho. Como que no, voy a mostrar a esta man que sí sé. Sí, mamá, qué pecado. Eso fue en primer y segundo semestre. No, eso fue perdón, en segundo bachillerato. Ya. Para tercero, a mi mamá la sacaron de la muerna porque no me botas como el resto. Entonces me tocó cambiarme de colegio y ahí llegué a la poderosísima NAI. Me fui a ingeniería y ahí conocí a un profesor, no sé si lo conozcan, si son de la NAI, conocen panas allá. El man se llamaba Real, el ingeniero Roberto Real, creo. Hizo llorar sangre ese man. Era horrible. De hecho, la nota más alta en el primer quimestre en su examen fue de 6 sobre 10. Y yo fui de 6 sobre 10. Entonces, sí fue una experiencia como que además en las matemáticas. A tanta física no lo aprendí, pero bueno. Total que por ANAI hice una feria en Spol y ya pues por hacerme pana del resto fue como que belleza. Tengo que pagar 3 latas, no importa. Pago 3 y venimos para acá. Ya encontré ingeniería en materiales y me gustó cómo nos pintaron de, por ejemplo, tú tienes cascarilla de arroz, de eso puedes extraer zinc, y el zinc lo vendes a las empresas que tienen engranajes. ¿Por qué? Porque el zinc es como un lubricante sólido, no se te desgasta, no se...
Entonces los manes pagan por eso porque no se les daña. Yo, ah, qué eso, esta es mi carrera. Ha sido realmente un viaje duro. Ya tengo una lloradita por semestre nada más con mi novia, pero más allá de eso, está bien. La parte virtual nos dañó a todos, pero lo importante se aprendió. Hemos visitado empresas, he visto cómo se fabrican vigas metálicas, planchas metálicas, hojas metálicas, todas esas bandas. Y aparte YouTube trata para eso también. Así que la carrera está Gucci. Y se dan cuenta, me está gustando bastante física y ya creo que mi maestría la voy a hacer en física del estado sólido. ¿Qué es eso? Física cuántica, según me han dicho. Al menos donde me quieren jalar. Ya, me fue mal en esa materia, casi la repruebo, pero me quieren jalar para allá. ¿Ok? ¿Qué más? Fuentes de información. Digamos que con esto me autoeduco. TEDx es una plataforma que hace bastantes videos sobre curiosidades, en el sentido de, no sé, ¿qué les puedo decir? Vamos a buscar rapidito el canal de TEDx. Simón, esa es otra, me olvidé. Pero también español. Sí, también hay TEDx en español. No, YouTube. ¿Qué más? Ya, yo estudié en el CEN desde que tenía 8 años hasta que me gradué a los 15 ya del programa de adultos. Entonces, tengo el inglés ahí súper metido y realmente es bueno no abandonarlo. Por eso es que como todo lo que consumo es en inglés. Todos los videos que les voy a mandar, voy a mostrar en clase son en inglés. Por ejemplo, aquí está, por ejemplo, la química de las galletas. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué no sé de las galletas? Cosas así. Tienen videos que están interesantes. Y también está otro que uso bastante para esto de física, que es Veritasium. El man es físico, hecho youtuber. Ya, pero él hizo su doctorado, maestría, lo que sea, precisamente en educación, de cómo enseñar física. ¿Ok? Es hermoso ese canal. Ahí está. Bueno. ¿Qué más? El siguiente es Smart Everyday, también lo vamos a ver. Mark Robert. El chino que está ahí se llama Eric Wu. Él es un matemático. Con él aprende algunos trucos, como por ejemplo, ¿saben por qué cualquier cosa de la cero es igual a 1? ¿Saben por qué 0 factorial es igual a 1? Ay, no, no. No lo saben, no te dijeron en el colegio, es así y así, murió. Ah, no, no. Por ejemplo, tenemos la cero, vamos a poner 1, el 2, y el otro lado el 1, el 2, nosotros sabemos que son implicaciones entre sí, ¿no? Entonces vamos a avanzar de aquí para arriba. Pondríamos aquí Euler por el grupo de Euler. Y es un Euler, Euler nada más, 1 sobre Euler, 1 sobre Euler cuadrado. Ahí es, nada que nos sacamos. Pero es el camino que se recorre. Creo que sí se debe volver a hacer. Ya, pues, cosa hacer, aguanta. Déjame tener mi momento de para llegar a qué que pasemos. Dividimos para abajo. Y para acá, dividimos para abajo. Y aquí para acá. Se divide, por eso tienes Euler sobre Euler para 1. Y lo mismo, divides 1 para Euler. Con el man aprendí esto. También lo de 0 factorial. Mismo camino, básicamente. La suma de todos los números reales da menos un doceavo. También con él y bastantes cosas así. Y para cálculo, sus clases son súper buenas. No, pero lo mismo, está todo en inglés. Ya, la otra es de cosas más variadas, de producción, Business Insider, Stuff Made Here, que les mostré, Backyard Scientist hace, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando tienes una bala de sodio y la disparas en agua? Ya hace bastantes cosas raras, pero es chévere. Aquí es Steve Mouse, también lo vamos a ver para fluidos. Aquí está de Hacksmith, que es aplicaciones de ingeniería. Él ha hecho cosas de Iron Man en la vida real. El láser, ahorita último hizo el Cold Punch, ajá, las vainas, y We Are Top, que es básicamente zoología, biología. Bien, éxito. Hasta ahora sí. Yo les subo luego un documento que tiene todos los canales, luego del semestre pasado. Ahí está, algo bonito, los logos de física. Este fue mi primer semestre cuando me llamaron FEPOL, ahora me caí mal, pero ese fue el primero. Ya me dio mi certificado bonito, me llamaron de Google, no, a través de FEPOL, déjenme borrar todo esa vaina. Y para darles ahí los días de acompañamiento, este fue el primer semestre. En cambio, este tipo de semestre pasado, y salieron la foto en la página de Sport, estoy con mi hermosa camiseta de perro enojado. Es el sticker que les mando a veces cuando me mandan los datos. Como me identifica tanto, por eso tengo una camiseta y me la van a ver usar en cualquier momento.
Cosas fuera de Spol, no, porque no todo es estudios. Se nota, soy súper fanboy de este man, de MrBeast. Me gusta bastante. Sí. Todo lo que hace, ajá. Aquí tengo como $300 ahí metidos en su mercancía. Eh, Me gusta bastante jugar Minecraft. Ahorita ya es popular de nuevo, así que no hay vergüenza en hacerlo, en decirlo. Eh, los Manhunts de Dream. Me gusta bastante el básquet. De hecho, estaba jugando básquet antes de venir acá. Por eso me demoré un poquito. Quizá el peinado dañado por eso, porque ya me quedé sin gel. Y también soy un jugador súper competitivo de Tetris. Mi récord en maratón es de 5 millones y algo más. Fue cuando estaba parado en el aeropuerto de Quito con un bebé al lado llorando en la noche. No pude dormir, o sea, Tetris. También este es mi récord en solo 3 minutos, 53.000. Y como dije, me llevo bastante con mis estudiantes. No, aquí está, una vez más, el man que estaba aquí hace rato. Con este man estaba jugando en el Coliseo, aquí está el mismo man. Estos son mis estudiantes estos semestres. Este, por ejemplo, fue de mi primer semestre en ayudante, que fue el segundo. Me llevo con bastantes de ellos. Y este personaje aquí que está con gafas, fue mi mejor alumno hace un año y es Flores, que ahora es ayudante. Lo cogieron como ayudante porque yo lo recomendé. Obviamente, ¿qué cosa? La que está bajo el sistema. Ella, ¿Cómo se llama? Talia Campos. De hecho, estaba con ella, bueno, estaba sentado ahí en el centro de estudio, no quería estar solito. Está ahí al lado. Creo, civil. Por último, como dije, tengo novia. Novia ya de literalmente la palabra novia, comprometido. En mi Instagram está el video. Y eso, algo que quieran preguntar. No sé, como cuánto gana un ayudante. Bueno, ganamos, sí, bueno, esa fue la pregunta que hice en el primer semestre que hice la presentación. Sí, sí pagan. Hay algunos tipos de ayudantías. Ahora solo están docencia y gestión. Docencia nos pagan 220, no al mes, al semestre. Ya, gestión, creo que es lo mismo. Antes de pandemia nos daban alimentación que era 250 más al semestre y el pase de buses que era de $90. Pero ahorita hacemos fotosíntesis y no nos movemos a Spol, así que no nos van a dar ni el pago de alimentación ni buses, pero dicen que nos van a subir el sueldo. Eso fue lo que pregunté hoy. En tal caso, sí, sí pagan. Cada estudiante puede aplicar a una plaza. Cada plaza son $220 al semestre y veamos cuánto suben. Así que en teoría pueden estar ganando 440 más o menos por semestre si se meten a dos plazas. ¿Cuándo pueden hacerlo? Prácticamente su cuarto semestre, cuando cumplen el 25% de la malla, obviamente requerimientos como notas, no haber reprobado una materia el semestre pasado, cosas así. ¿Cómo dos plazas? O sea, tipo, te puedes meter ayudante de matemáticas y física. Solo dos, ajá, solo dos. Solo dos. O puedes meterte, por ejemplo, no sé, ahorita ayudante de física y te metes ayudante de biblioteca. Dos puestos de trabajo. Los ayudantes de biblioteca ellos son graduados. Todos ayudantes somos estudiantes. Como dije, estoy ya en noveno semestre, a punto de terminar. Igual siguiente quiero meterme otra vez a física, quiero tener 5 semestres de ayudantías. No, estudiando 10, 5, con María, chao, eso para la graduación. Eso al menos es como un logro.